serviremos al Señor, mi familia y yo, serviremos al Señor, mi familia y yo, serviremos al Señor, mi familia y yo, serviremos al Señor. Una vez más, mi familia y yo, serviremos al Señor, mi familia y yo, serviremos al Señor. Por ahí los servidores me estaban diciendo que volviéramos a cantar la del caballito. Sí, pero esa la cantamos al final, o mañana en la mañana. Porque ahorita vamos a escuchar, ¿qué es lo que vamos a escuchar? La palabra de Dios. Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo en este momento que se derrame sobre nuestras vidas. Levanta tus manos, cierra tus ojos y vamos a clamar la presencia del Santo Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. En esta tarde una vez más estamos puestos en tu presencia, clamando la unción que viene de lo alto. Una vez más, Espíritu Santo de Dios, queremos pedirte que te derrames en bendiciones sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Espíritu Santo de Dios, queremos escuchar tu palabra y queremos que esta palabra produzca frutos abundantes en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, y llena nuestras vidas. Señor, yo te pido que esta predicación esté acompañada de signos, Señor, así como tú lo prometes en la palabra, que haya personas que se sanen en su cuerpo y en su espíritu. Señor, yo te entrego las necesidades de este pueblo. Hoy, Señor, te pido que envíes ese fuego de Dios a este lugar, que envíes esa gracia sobre cada corazón, sobre cada alma. Llénanos con tu presencia. Espíritu de Dios, fluye en este lugar. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir. Y déjame sentir. Y déjame sentir, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Vamos a pedir que nos sane. Sáname, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, versos 1 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que estáis ahí todo el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno.
Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario. Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a mí. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Un aplauso a la palabra de Dios. Vamos a tomar asiento nuevamente. Meditemos un poco este texto. Qué bonito lo que nos enseña Jesús en la palabra de Dios hoy a través del evangelista Mateo. Este texto, esta parábola que acabamos de escuchar, tiene muchos elementos importantes para nuestra vida personal y para nuestra vida familiar. ¿Ahora sí me están escuchando? ¿Sí? ¿De aquí también? Eso está muy bien. Hay que hablar, ¿cierto? Bien, miremos un poco lo que pasa en este texto. Antes quisiera hablarles en general de sobre qué vamos a reflexionar en esta tarde. Y es un tema muy importante para ustedes y para mí. Vamos a hablar de la familia, que es corazón de la evangelización. ¿La familia es qué? Corazón de la evangelización. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sabían que usted y su familia son el corazón de la evangelización? Pues bien, miremos un poco este texto y vamos desarrollando. ¿Qué sucede? Hay un capataz que llama a algunas personas a trabajar en su viña. ¿Y a quiénes llama ese capataz? Salió y buscó trabajadores simplemente. Buscó personas que se dedicaran al servicio en su viña. Salió y fue consiguiendo personas. ¿A quién llama Dios para su servicio? ¿A los buenos o a los malos? A todos. ¿A quién llama? ¿A los buenos o a los malos? Dios llama a su servicio al que Él se le dé la gana, no, eso lo da a nosotros, porque a Él le dé la voluntad. Ya los servidores saben, ¿cierto? Dios llama al que Él se le dé la voluntad. A veces, hermanos, nosotros pensamos que eso de evangelizar es solamente para los turistas y para las religiosas. Y entonces nos comenzamos a mirar a nosotros mismos y nos descubrimos tal vez pecadores, tal vez frágiles, tal vez sin mucho conocimiento de la iglesia, y pensamos entonces que Dios no puede hacer de mí un gran evangelizador. Sin embargo, Dios llama al que Él le da la voluntad, Dios llama a quien quiere, y a ese que lo llama, lo capacita. A ese que llama, le proporciona las herramientas necesarias para que ejerza su evangelización. Uno podría decir: es que yo no conozco mucho de la palabra, es que yo nunca he estudiado tal o cual cosa. Y entonces se sienten un poco mal para evangelizar. Sin embargo, si Dios te hace un llamado, Dios te capacita. Otras veces podemos pensar que somos muy pecadores. Podemos pensar que somos, sí que somos pecadores, entonces somos indignos. Sin embargo, Dios no te llama a ti a evangelizar, Dios no te llama a ti a proclamar su palabra porque seas santo, sino para que llegues a ser santo. Ay, Padre, es que yo sí quiero servir al Señor, pero tengo que esperar este proceso. Pues si te quedas esperando a ser santo para comenzar a anunciar a Cristo, jamás vas a empezar. Porque en el camino el Señor va tomando a sus siervos, va tomando a las personas y las va educando. En el proceso el Señor va quitando todas esas cosas que no son de Él y nos va puliendo. Si fuera por santidad, entonces nadie podría ejercer el ministerio sacerdotal, porque también somos pecadores. Entonces nadie podría proclamar la palabra, porque todos de una u otra manera somos frágiles y pecadores. Pues recuerda, hermano, la primera enseñanza: hoy Dios
te llama a ti así como eres, con tus defectos, con tus virtudes, con tus cualidades y con tu pecado. No para que te quedes en el pecado, para que te conviertas, para que nos convirtamos, pero así te puede utilizar el Señor. Salió y contrató muchos empleados para esa viña. Y miren que es bien particular y quisiera dar una interpretación tal vez un poco forzada, pero es bien interesante ver lo que hizo este dueño de la viña. Llamó varios grupos de personas. El primero, ¿qué horas? En la mañana, luego en la media mañana, a la tarde, ya al finalizar el día. Llama a diferentes horas. ¿Qué particular? Como por decir de alguna manera, en los diferentes tiempos de la vida. Habrá personas aquí que tal vez hoy están sintiendo ese llamado a evangelizar, a comenzar a servir en su comunidad, a comenzar a proclamar a Jesucristo vivo, y tal vez son personas de edad, pero también a otros los puede llamar desde la infancia, o a otros los puede llamar en su juventud. Podríamos decir que Dios quiere utilizar a toda la familia para proclamar su palabra y para hacer su obra. En cualquier época de la vida, Dios puede llamar a quien quiere para hacerlo su proclamador, para hacer que anuncie a todo el mundo el reino de Dios. Qué bonito, qué maravilloso es el Señor con nosotros, qué tierno es el Señor con nosotros, qué santo es. Nos llama porque Él quiere, porque cuenta contigo y llama a quien quiere, sea adulto, sea niño, sea joven. A ti te está llamando hoy, a ti te está pidiendo que comiences a anunciarlo, a ti te está pidiendo hoy que le conozcas, que le ames y que lo anuncies. Bendito sea el Señor, amén. Sigamos un poco más con el texto. Y hay una parte que a mí me parece bien interesante. Cuando va a llamar al último grupo de personas, les va a hacer un reclamo. Miren lo que les va a decir el Señor a estas personas. ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Les hace un llamado de atención porque han pasado todo el día acomodados, sin trabajar. Miren, hermanos, a Dios no le gusta que nosotros seamos negligentes. Hoy el Señor te está llamando a ti y me está llamando a mí la atención. Hoy el Señor tal vez te está diciendo: ¿cómo es que llevas toda la vida yendo a la Eucaristía, pero no te atreves a proclamar su palabra? ¿Cómo es que aún no has anunciado la buena nueva a tus familiares? ¿Cómo es que aún te avergüenzas de proclamarme como el Señor de tu vida? ¿Cómo es que después de tanto tiempo sigues ahí acomodado y no das testimonio ante tus compañeros en el trabajo o en el estudio? Hoy el Señor nos cuestiona. ¿Qué estamos haciendo? Tal vez tenemos muchas excusas para ello. Podríamos decir que no tenemos tiempo, podríamos decir que tenemos vergüenza, muchas situaciones. Pues vamos a ir desarrollando un poco más. Y quisiera que nos detuviéramos un poco en una definición muy interesante que da el Papa Pablo VI en una encíclica que se llama la Evangelii Nuntiandi. El Papa Pablo VI va a definir la evangelización en los siguientes términos. ¿Qué es evangelizar? Significa para la Iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes. ¿Qué es evangelizar? Llevar la buena nueva de Jesucristo a todos los ambientes. ¿Qué es lo que vamos a llevar? La buena nueva. ¿Y qué es la buena nueva? Es esa gran noticia de que Jesús es el Señor. Mira a la persona que haya a su lado. El chico despierta. Dígale: hermano, Jesucristo es el Señor. Jesucristo te puede salvar. Jesucristo te puede sanar. Jesucristo te puede liberar. Jesucristo te ama. A veces nosotros decimos estas cosas así, de dientes para afuera. Pero ¿cuánta profundidad tiene esto? ¿Cuánto significado tiene decir que Dios te ama? Hay personas
Jesús le ama. Hay personas que están esperando esa buena noticia, esta buena nueva, es ese mensaje de salvación. Pero a veces nos acostumbramos, y he ahí el grave problema, la costumbre. A veces nos acostumbramos a ir a la Eucaristía todos los domingos, a veces nos acostumbramos a hacer la misma oración, a veces nos acostumbramos a lo sagrado, y cuando nos acostumbramos a lo sagrado, perdemos la novedad, y cuando se pierde la novedad, entonces se pierde ese impulso, y nos quedamos llenos. Hoy el Señor nos invita también a través del Papa Pablo VI a que reconozcamos esa buena nueva que es la noticia de que Jesucristo es el Señor, de que padeció, murió y resucitó por ti y por mí. Esa es la gran noticia, el gozo del Espíritu Santo. No te acostumbres, hermano, no te acostumbres, hermana, a lo sagrado. Hoy yo te invito, te pido en el nombre del Señor que te desacomodes y que te atrevas a proclamar a Cristo como familia o como individuo. Hoy el Señor nos invita a proclamar su palabra. Sigue el Papa Pablo VI diciendo que a través de esta proclamación de la buena nueva, con su influjo, se transforma desde dentro la misma iglesia y renueva la humanidad. Pero bien interesante lo que va a seguir diciendo el Papa. No hay humanidad nueva, sino hay en primer lugar hombres nuevos con la novedad del bautismo. Miren, escuchen, no hay humanidad nueva, sino hay en primer lugar hombres nuevos con la novedad del bautismo. Y yo lo voy a utilizar en términos carismáticos: si no vivimos la novedad del bautismo en el Espíritu. El Papa Francisco hace un tiempo nos invitaba a los sacerdotes a abrir las parroquias y a llevar esta novedad del bautismo en el Espíritu. Hermanos, si nosotros, cada uno de nosotros, no tenemos esa novedad del bautismo en nuestras propias vidas, entonces ¿qué vamos a dar? Si nosotros no nos dejamos tocar por Jesucristo el Señor, si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo venga con todo su poder, si no permitimos que Cristo venga y nos transforme, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a anunciarlo? Hoy también el Señor nos invita una vez más, como lo decía hace un rato el Señor Rómulo, a la conversión. Hoy el Señor una vez más nos invita a volver a Él. Hoy nos invita a asumir esos compromisos bautismales de los cuales hablaremos en un momento. Nosotros necesitamos entonces volver a Dios. Hermanos, es urgente volver a Dios para poder ejercer nuestro carisma misionero. Sin esa vuelta a Dios es imposible. ¿Cuál es la finalidad de la evangelización? Primero que todo, un cambio interior. Hermanos, el primer evangelizado tengo que ser yo. ¿Quién es el primer evangelizado? ¿Quién es? Voy a ponerle un ejemplo. Yo estoy aquí proclamándoles la palabra, pero ¿cuáles son los oídos más cercanos a mi boca? Los míos. Por lo tanto, cuando yo proclamo la palabra, me tengo que proclamar a mí mismo. Así que necesitamos esa novedad interior. Necesitamos que la evangelización empiece por mí mismo. Necesitamos llenarnos de Dios para poder dar a Dios. Esa evangelización personal, ese reencuentro con la verdad. Y entonces así, cuando yo comienzo este proceso de sanación interior, cuando yo comienzo este proceso de bautismo en el Espíritu, cuando yo comienzo esta novedad del Evangelio de Jesucristo en mi vida y lo asumo como estilo de vida, podré salir y llevarlo a los otros. Pero ¿cómo podemos nosotros proclamar la palabra? ¿Cómo es posible que yo proclame la palabra? Para yo poder proclamar la palabra, puedo hacerlo de diferentes maneras. Y depende allí de una cosa bien fundamental. Depende de nuestro estado de vida. ¿A qué me refiero con el estado de vida? Hay personas que son solteras
otras que su estado de vida es la vida de casados, otros que tenemos la vida religiosa o consagrada, ¿verdad? Ese es el estado de vida. Cada quien debe aprender a anunciar a Jesucristo desde su propio estado de vida. Pero la manera más perfecta de proclamarlo, que es común a todos, es con qué. ¿Cómo podemos evangelizar mejor? Con el testimonio de vida. ¿Cómo podemos evangelizar mejor? ¿Con qué? Con el testimonio de vida, con el testimonio. La misma Evangelio Nunciandi que estamos meditando va a decir que hoy la humanidad le cree más a los testigos que a los maestros. Y si le cree a los maestros es porque también son testigos. Miren, el mundo no necesita tanto maestro. Hay muchas personas que proclaman, hay muchas personas que hablan o que hablamos, pero recuerden, las palabras conmueven, pero el testimonio arrastra. Las palabras conmueven, pero el testimonio arrastra. Familias aquí presentes, recuerden que están llamadas a evangelizar, especialmente con el testimonio de vida. Vamos a colocarle un ejemplo. Llega el joven a su casa a las 11, 12, 1 de la mañana, pasado de tragos, y lo está esperando su papá. Pongamos a la mamá. La está esperando allá la mamá. Venga, vamos acá. Lo está esperando la mamá, porque el muchacho, ¿dónde está el muchacho que llegó borracho? Ay, vamos, está muy pelado para estar todo borracho, hermano. Llega el pelado. ¿Y qué le va a decir la mamá? Que viene tarde, Dios mío. Ay, ¿por qué llegó tan tarde este culicagado? Pero usted, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Usted por qué está bebiendo tanto? Usted no lo va a recibir así, hijo. Eso es muy novelesco. Si reciben así las mamás de los hijos, ¿será verdad o la mentira? Mentira. Lo recibe con buen calitazo. ¿Cómo es? Se nota que estamos actuando, ¿cierto? A ver, acabamos de mamá. Ay, mi hijo, ¿usted cómo se le ocurre llegar a esta hora y todo nada, todo borracho? ¿Pero por qué? Pero resulta que al día siguiente la mamá tiene los hijos. Y resulta que la mujer también, la señora le gusta beber. Pues miren, démosle un aplauso a nuestros hermanos. ¿Con qué criterio? ¿Con qué criterio una persona, un padre de familia, va a llamar la atención de sus hijos si está haciendo lo mismo? ¿Con qué criterio le voy a pedir yo a un joven que respete a su mamá si yo como esposo le estoy maltratando? ¿Con qué criterio la mujer va a decirle a la hija que no se haga todos así todo el día, se la paja, se va a cantar? Recuerden, las palabras conmueven, pero el testimonio arrastra. Apréndase eso. Las palabras conmueven, pero el testimonio arrastra. No hay nada más terrible y no hay nada más que desagrade más al joven que la falta de criterio, que la falta de testimonio, que la falta de coherencia. Eso nos critican a nosotros los sacerdotes. Imagínense uno como curita, tenemos que ser humildes, pero andamos, no me toques. Imagínense en dónde se queda la evangelización. Familia, aprende a testimoniar, porque cuando estás dando testimonio de vida, entonces estás evangelizando de la manera más perfecta. Evangelización a través de qué? Del testimonio. Evangelización a través de qué? Del testimonio de vida. Así tú no tendrás que abrir ni siquiera tus labios para corregir a tus hijos, padres de familia, porque van a ver en ti a una persona o a un ejemplo, Miren, una de las cosas que más buscan los jóvenes hoy en día son un modelo de identificación, ¿verdad? Por ejemplo, no sé aquí en Estados Unidos en este momento quién sea el cantante más famoso o el que esté pegando más, pero muchas veces los jóvenes buscan modelos de identificación y entonces se visten como el cantante de moda o como la modelo o como no sé quién. Pero pregúntese, padre de familia, ¿usted está siendo un buen modelo para que tus hijos te imiten? ¿Está siendo ese modelo digno de imitar de sus hijos? Eso es importante. Tenemos que cuestionarnos eso. Tenemos que preocuparnos por eso. ¿Soy digno de imitación?
A veces a los padres de familia les gusta mucho el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que dice cómo. Que hay que, primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, procurar su santo nombre en vano. Tercero, santificar las fiestas. Cuarto, honrar padre y madre. A veces a los padres de familia les gusta mucho este mandamiento. Dicen, a ver, recuerda el cuarto mandamiento, hay que honrar padre y madre, y a mí me respeta. ¿Cierto? Es pantaleteamos en todo. Pero recuerden una cosa, ¿qué es honrar? ¿Qué es honrar? Honrar es reconocer las virtudes de las cuales son dignas de honra a una persona. Yo honro a alguien cuando veo que tiene un comportamiento ejemplar, entonces digo, mira qué bien se está comportando, mira, es digno de imitar. Es decir, este mandamiento no es un mandamiento ciego. Pregúntese, padre de familia, usted exige que se honre padre y madre, pero usted está siendo una persona digna de honra. ¿Somos personas dignas de esa honra? ¿O le estamos exigiendo solamente? Esto es evangelizar el núcleo familiar, es evangelizar a su propia familia. Cuando usted y yo somos dignos de honra, que tus hijos te respeten y te honren, no por imposición, sino por atracción, que sea agradable respetarte, obedecerte, que sea un gusto, porque nace del ejemplo y no de la imposición. La evangelización entonces debe comenzar por nuestra propia casa, con el testimonio de vida. Pero la evangelización no debe quedarse solamente allí. Hermanos, hay ámbitos de la vida humana, de la vida en sociedad, a los cuales los consagrados casi no podemos acceder. Ustedes saben que hay lugares donde no podemos llegar fácilmente porque se nos desprecia o por algún tipo de situación. Pues ustedes como laicos, ustedes como familias, tienen la obligación de evangelizar en aquellos lugares donde nosotros no podemos llegar. Si usted es profesor o profesora, allí en ese colegio debes aprender a evangelizar y a proclamar la palabra. Donde en tu ámbito laboral debes convertirte en ese testimonio de vida, en ese evangelizador que mueva corazones con su testimonio. Levánteme la mano los que están bautizados. ¿Cuántos se bautizaron ya? ¡Tantos! Bien. ¿Ustedes recuerdan o saben cuáles son los compromisos o cuáles son una de las tres características principales del bautismo? Usted, cuando recibe el bautismo y cuando le echan el crisma en la cabeza, ¿qué es lo que lo constituye? Tres cosas fundamentales. Lo constituyen profeta, sacerdote y rey. Bien, cuando le colocan el crisma en su cabeza, le van a decir que te constituye como profeta, sacerdote y rey. ¿Por qué eres rey? Pues porque eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios, eres el rey, eres el papachito de Dios. Qué bonito sientas el privilegiado. Pero también eres sacerdote en cuanto al sacerdocio común. Recuerden que el sacerdocio es sacerdocio ministerial, nosotros curitas, y sacerdocio común, todo el pueblo de Dios. ¿Y por qué ejercen el sacerdocio? Lo ejercen en virtud a la participación del culto, porque van a la Eucaristía, porque escuchan la palabra. Eso es ejercer el sacerdocio común. Pero hermanos, les quiero hacer un llamado especial para que ejerzamos también con la misma dignidad ese ministerio profético. Hermanos, han sido constituidos profetas. Tenemos la obligación, ojo, tenemos la obligación de ejercer ese ministerio profético siempre, en todo lugar, a tiempo y a destiempo. No tenemos que tener miedo, tenemos que aprovechar cualquier oportunidad para que la gente conozca a Dios y para que conociéndolo lo ame y para que amándolo lo proclame. Es momento de ejercer nuestros compromisos bautismales. Yo no sé si tú habías meditado en eso, pero hoy te recuerdo que eres ungido como profeta y que tenemos la obligación de ejercer ese profetismo en cualquier tiempo y en cualquier lugar, porque así lo quiere el Señor. Ejercer ese profetismo
Pero ¿qué pasa? ¿Por qué muchas veces no ejercemos ese profetismo? Tal vez se puede deber a muchas situaciones. Y quisiera ponerles otro ejemplo, tomado de la palabra del Señor. El Evangelio de San Juan nos va a narrar la historia cuando los apóstoles estaban reunidos en una casa con las puertas cerradas porque tenían que. Y entonces aparece Jesús, derrama sobre ellos la fuerza de su Santo Espíritu y ellos comienzan a evangelizar. Pero miremos lo siguiente: a veces nosotros también somos presas del miedo. A veces hay mucho miedo en nuestro corazón, miedos que pueden venir desde nuestra infancia. Tenemos miedo a hacer el ridículo, nos da miedo proclamar que somos cristianos y que creemos en Jesucristo y que creemos en la Virgen María y que creemos en la iglesia. Muchas veces escuchamos hablar mal de los sacerdotes, de las religiosas o de la fe y nos da miedo defenderla, nos da miedo que nos tilden. Nos pasa como los apóstoles, nos vamos encerrando. Pues ¿qué necesitamos entonces? Lo que necesitamos es la fuerza del Divino Espíritu. Lo que necesitamos es que el Señor venga y se lleve de nuestras vidas todo miedo, todo temor. ¿Qué hizo Jesús cuando se apareció ante los apóstoles? Dice, sopló sobre ellos. Le dijo que sí. Primero les traigo la paz, Dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. La paz. Mire, otro elemento esencial aparte del miedo, y retomando un poco lo que decía hace un rato Monseñor, en nuestra vida hay muchas heridas interiores, en nuestra vida hay muchas situaciones que podemos traer desde nuestra infancia, incluso desde el vientre materno. En nuestra vida hay muchas cosas aquí guardadas y necesitan ser sanas. Por eso Jesús lo primero que hace con los apóstoles es darles la paz. Necesitamos recibir la paz, el sosiego que viene de Dios. Necesitamos algo de lo que hablaba Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo constantemente. Necesitamos sanación interior. Para poder ser buenos evangelizadores necesitamos primero corazones sanos. Y entonces también necesitamos en esa sanación interior que Dios se lleve nuestros miedos. Porque después de que Jesús llegó donde ellos estaban, ¿qué sucedió con Pedro? ¿Qué sucedió con Juan y con los demás apóstoles? ¿Siguieron llenos de miedo? ¿Sí o no? Los encontramos después proclamando la palabra del Señor. Recuerden lo que hizo Pedro. Después de que recibió la fuerza del Espíritu Santo, proclamó la palabra y dicen que más de 3,000 personas se convirtieron. ¡Qué bendición! Ese hombre que tenía miedo, miren el miedo de Pedro. Tomemos a Pedro un poco y vean que se puede convertir en nuestro modelo. Pedro era una persona que amaba realmente a Jesús. Pedro era una persona que quería hacer el bien y que una vez le dijo a Jesús que lo seguiría hasta donde fuera. Sin embargo, cuando tuvo que dar testimonio de él, ¿cuántas veces lo negó? ¿Cuántas veces? Imagínense, y él era una persona mala en sí. Él tal vez en su corazón sentía el deseo de anunciarlo, pero lo negó 3 veces. Hermanos y hermanas, usted y yo, ¿cuántas veces lo hemos negado? ¿Cuántas veces habremos negado a Jesucristo? Yo creo que ya pasamos de las 3. Pero ¿qué pasa con Pedro después? Llora su pecado y Jesús lo perdona. Vamos a decirle, Señor Jesús, te pido perdón por las veces que te he negado. Señor Jesús, hoy te pido que me des la fuerza de anunciarte, de proclamarte en todo tiempo y en todo lugar. Amén, amén, amén. ¿Qué pasa con Pedro después? Llora su pecado. Pero miren, este hombre que había negado a Jesús 3 veces, ¿y ante quién lo negó? Miren lo particular del asunto de la negación de Pedro. Pedro lo negó ante unas
personas que se estaban calentando al lado del fuego, los soldados. Lo negó también ante la empleada de Anás o de Caifás, no recuerdo. Lo negó ante gente muy sencilla, ni siquiera lo negó ante un tribunal, ni siquiera lo negó ante el juez, sino ante gente sencilla. Y eso nos puede pasar a nosotros en la vida. Podemos negar a Jesús ante situaciones tan simples. Podemos negar a Jesús ante nuestra propia familia. Podemos negar a Jesús ante nuestros compañeros de trabajo. Podemos negar a Jesús con nuestras actitudes en las cosas más simples de la vida. Pero les repito, lo que necesitamos antes que nada es llenarnos de la fuerza del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo invade nuestro ser, nos sana, nos libere, nos fortalece y nos levanta en victoria. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, entonces todo se transforma y el miedo se va. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, las heridas del corazón se sanan, y cuando somos sanos, entonces descubrimos que realmente Jesús es el Señor y lo anunciamos. En últimas, lo que necesitamos es llenarnos de ¿qué? Espíritu Santo. Lo que necesitamos es pedir a Dios que llegue con todo su poder, que derribe las murallas y que nos haga dóciles a su acción salvadora, a su acción liberadora. Qué bonito, qué maravilloso, porque ya luego encontramos a Pedro y los demás apóstoles llenos del Espíritu Santo, proclamándolo en todo tiempo y en todo lugar. Ya Pedro jamás volvió a negar a Jesús. Ya los apóstoles fueron capaces de llegar hasta el martirio, porque se habían convencido de que Jesús era verdaderamente el Señor. Amén. Necesitamos entonces llenarnos de esa fuerza del Santísimo Espíritu. Aparte del miedo y de todas estas situaciones, hay algo que está impidiendo mucho que nosotros como familia evangelicemos. Hay algo que está marcando una gran pauta, y es el indiferentismo religioso, consecuencia de la secularización. Voy a explicárselo en unos términos sencillos. Si ustedes notan, hoy en día muchas personas viven creyendo en Dios, pero como si Dios no existiera. Analicen eso. Creemos en Dios, decimos creer en Dios, pero a veces vivimos como si Dios no existiera. Y piensen, tal vez ustedes conocen personas así. Dicen, yo creo en Dios, pero cuando lo ves en la Eucaristía, cuando lo ves haciendo una oración, cuando lo ves sirviendo al prójimo, creemos de dientes para afuera. Eso es grave, porque cuando yo vivo de esta manera, entonces no tengo motivación para anunciarlo. Cuando yo vivo de esta manera, como si Dios no existiera, entonces no siento la necesidad de anunciarlo. Es importante entonces aprender a pedir la fuerza del Espíritu Santo. Hay un texto que me gusta mucho, la palabra del Señor, un texto que me parece maravilloso, que les voy a proclamar en este momento, tomado del Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, verso 26. Verso 26. Juan 14, 26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabra de Dios. El Espíritu Santo, el Consolador, ese que estamos clamando en esta tarde, el Consolador. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Enviado del Padre, os lo enseñará todo. Miren qué bonito. El Espíritu Santo en este sentido es maestro. Tenemos que pedir la luz del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe, que nos ilumine. El Espíritu Santo también es maestro, porque dice, nos enseñará todo. ¿Y quién es el que enseña? El que enseña es el maestro. Por eso tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos muestre todo, que nos vaya motivando para anunciar. Pero no solamente el Espíritu Santo es maestro, sino que continúa el texto diciendo que además de enseñarnos todo, nos recordará todo lo que les he dicho. O sea que el Espíritu Santo también es memoria. El Espíritu Santo es maestro, pero también es memoria. Y qué importante la memoria. Miren, hermanos, cuando
comenzamos a perder la memoria, entonces la fe se va enfriando. Cuando usted era pequeño, ¿cuánto gozo tenía para hacer la primera comunión? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto gozo tenía para ir a la iglesia? Pero a veces nos vamos enfriando un poco porque vamos perdiendo la memoria. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que venga, que nos llene y que nos enseñe y que nos haga recordar todas aquellas cosas que nos motivaban. Necesitamos la fuerza que viene de lo alto. Necesitamos clamar todos los días: ven Espíritu Santo. Necesitamos pedir al Señor que rompa todas las murallas. Finalmente, para una buena evangelización de las familias en todos los ámbitos, es importante que aprendamos a valernos de la iglesia, porque la iglesia que le proporciona a la familia. Miren, el Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, va a llamar a la familia como iglesia doméstica. La familia la llama iglesia doméstica. Y hay una gran unidad entre familia e iglesia. La iglesia, ¿qué le aporta a la familia? La iglesia le va a aportar a la familia muchas cosas. Primero que todo, la va a edificar con la palabra que se proclama. La va a enriquecer con los sacramentos. La va a ayudar con la proclamación del mandamiento del amor. Tenemos que ser personas de iglesia. Tenemos que acoger a nuestra madre y maestra, como la llaman usualmente los papas. Acoger a nuestra madre y maestra, para entonces así alimentarnos, porque si no nos alimentamos, no tenemos nada que dar. ¿Y qué le aporta la familia a la iglesia? La familia le va a participar en la misión. La familia es misionera. La familia es misionera, se llena de lo que le da la iglesia para luego proclamarlo. Yo les invito, hermanos, para que en este día le entreguemos al Señor nuestras familias, le pidamos que nos sane con la gracia de su Santo Espíritu, que nos libere, que nos dé la capacidad de asumir esos compromisos bautismales para que seamos proclamadores de su palabra, con el testimonio de vida, pero también con la palabra. Amén. Pongámonos de pie y vamos a hacer oración. Vamos a pedir a Jesús que nos sane, que nos libere. Vamos a pedir a Jesús que nos fortalezca. Se me fueron los músicos, no toca cantar bien. Vamos a pedir al Señor. Vamos a pedir al Señor en esta tarde que brille sobre nuestras vidas la fuerza de su Santo Espíritu. Allí donde estás, entra en esa intimidad con el Señor. Recuerda, es el Espíritu Santo el que hace su obra. Es el Santo Espíritu de Dios el que nos sana, el que nos libera, el que nos fortalece. Manda, Señor, esa fuerza de su Santo Espíritu al ser humano. Derrama, Señor, tu gracia, tu unción y tu misericordia sobre nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo de Dios. Comienza a clamar la presencia del Espíritu. Comienza a clamar la unción del Santo Espíritu desde su propia experiencia de fe. Así como tú sabes orar. Manda, Señor, esta lluvia de tu Espíritu. Manda la lluvia de tu presencia. Estoy sediento, mi alma se seca. Manda la lluvia de tu presencia. Estoy sediento, mi alma se seca. Vamos a pedir esa lluvia del Espíritu Santo en este lugar. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, poder de Dios en esta tarde. Ven a llenar nuestros corazones con tu presencia. Ven, influye con poder. Ven, Espíritu Santo. Glorifícate en tu Hijo Jesucristo y sana, y libera, y fortalece.
que te restaure. Dígale, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras. Lo que quieras, mi Señor, lo que quieras, mi Señor, haz conmigo. Que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Lo que quieras, mi Jesús, lo que quieras, mi Jesús, lo que quieras, mi Jesús, haz conmigo. Vamos a decir, lo que quieras, mi Jesús, lo que quieras, mi Jesús, lo que quieras, mi Jesús, haz conmigo. Lo que quieras, mi Jesús, lo que quieras, mi Jesús, lo que quieras, mi Jesús, haz conmigo. Lo que quieras, mi Jesús, lo que quieras, mi Jesús, lo que quieras, mi Jesús, haz conmigo. Señor Jesús, en esta tarde yo quiero pedir que me pases tocando cada corazón y que pases, Señor, llevándote todo miedo, que pases, Señor, llevándote todo resentimiento, todo odio. Señor Jesús, aquí estamos en tu presencia. Yo te entrego estas familias aquí representadas y te pido, Señor, que envíes esa fuerza de tu amor sobre cada corazón, sobre cada vida. Señor Jesús, ven a restaurar a tus familias. Ven, Señor Jesús, con la fuerza de tu amor. Ven, Señor Jesús, con tu fuego. Ven a llenar, a sanar, a liberar. Ven y fluye, Señor. Lo que quieras, mi Jesús, lo que quieras, mi Jesús, lo que quieras, mi Jesús, haz conmigo. Dígale al Señor, cántale al Señor ese estribillo sencillo. Y vas a decirle con toda la fe, haz, Señor, lo que quieras. Lo que quieras, mi Jesús, lo que quieras, mi Jesús, lo que quieras, mi Jesús, haz conmigo. Lo que quieras, mi Jesús, lo que quieras, mi Jesús, lo que quieras, mi Jesús, haz conmigo. Una vez más, con mucha fe. Lo que quieras, mi Jesús, lo que quieras, mi Jesús, lo que quieras, mi Jesús, haz conmigo. Lo que quieras, mi Jesús, lo que quieras, mi Jesús, lo que quieras, mi Jesús, haz conmigo. Entrégale en este momento al Señor todas aquellas cosas que te mantienen atado y te impiden que den testimonio. Entrégale al Señor esos vicios que tal vez hayan en tu vida. Vamos a pedir a Jesús en este momento de manera especial que nos libere de todo vicio. Si tienes alguna visión, si tienes algún vicio, un pecado repetitivo, póngame las manos del Señor en este momento y vamos a darle autoridad a Jesús. Vamos a darle autoridad a Jesús para que arranque de nosotros todas esas cosas que impiden que demos testimonio de su amor. Y vas a pedir a Jesús que te libere. Dile, Señor, libérame. Señor, libérame. Tú puedes hacerlo, Señor. Libérame. Libérame de esas ataduras. Libérame, Señor, de esos vicios. Libérame, Señor, y rompe cadenas. Rompe cadenas, Señor, en este lugar. Derrama el poder de tu sangre. Derrama tu sangre preciosa ahora sobre esta comunidad. Y libéranos. Libéranos, Señor, porque queremos dar testimonio de que tú estás vivo, pero nuestros vicios nos lo impiden. Libéranos, Señor. Haz lo que quieras con nuestras vidas. Oh Jesús, bendito sea.
fe que te vive, entrégale al Señor, descanse en el Señor, entrégale todas esas cadenas al Señor y dale autoridad plena sobre tu vida. Todo lo que quieras, mi Jesús, lo que quieras, mi Jesús, lo que quieras, mi Jesús, haz conmigo. Dígale al Señor, lo que quieras, mi Jesús, lo que quieras, mi Jesús, lo que quieras, mi Jesús, haz conmigo. Última vez lo van a hacer todos con fe. Lo que quieras, mi Jesús, lo que quieras, mi Jesús, lo que quieras, mi Jesús, haz conmigo. Lo que quieras, mi Jesús, lo que quieras, mi Jesús, lo que quieras, mi Jesús, haz conmigo. Vamos a hacer un signo en este momento. Vas a colocar la mano sobre la persona que hay a tu lado y vas a orar por ella. Un signo de fraternidad. Pídale al Señor por esa persona que hay a su lado. Pídale a Jesús en este momento que rompa cadenas en esa persona. Pídale a Jesús en este momento que sane el corazón de ese hermano, de esa hermana que hay a tu lado. Conviértase en este momento en instrumento de bendición. Haga oración, hermano y hermana, que fluya la oración en ese lugar. Sopla, sopla, sopla. Siento que me llamas de mi vida a tu casa. ¿Cómo puedo yo servir, mi Señor? Apareces en mi vida cuando no valía nada. Me abrazaste, me besaste, llorando mi error. Me abrazas con ternura, sin tener fortuna alguna, y mi vida tú transformas cuando no tenía forma. No hay miedo ni vacío, tú llenaste, amado mío, perdonaste mi miseria y mi vida por la estrella junto a ti, mi Salvador. Mi Salvador, mi Salvador.
restaurando, está liberando en este lugar. El Señor está liberando en este momento personas de vicios, está rompiendo cadenas de vicio. Bendito sea, Señor. Rompe, Señor, y destruye tu poder, Señor. Toda cadena, toda salud. Bendito sea, Señor. Adorado seas, Jesús. Bendito sea, mi Dios, mi Rey, mi todo. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Finalmente vamos a repetir ese estribillo que cantábamos hace un momento. Lo que quieras, mi Señor, haz conmigo. Levante sus manos y cantémosle al Señor. Lo que quieras.